Buenas noches, estudiantes. Veo la necesidad de grabar la conferencia por este otro medio, dado que ha sido complicado ingresar por el portal, no me funcionan las contraseñas, no me permitió cambiarlas, pero me disculpen que sea la primera y la última vez que nos pasa eh, por este medio. Nosotros en el módulo de decisiones financieras en la gestión de personal, en el cual nos encontramos, estamos entonces buscando como objetivo conocer cuál es el impacto de las decisiones financieras en la estructura el impacto de las decisiones personal en la estructura financiera de la organización, ¿sí? Y para ello hemos definido entonces conocer, espero que estén viendo mi pantalla, conocer una serie de herramientas, como su nombre lo dice desde el punto de vista financiero, que puedan soportar las decisiones que están en función del personal. Otro objetivo que tenemos es el reconocer los principales conceptos desarrollados en proyectos de costo y gasto de personal y comprender el impacto que generan las alteraciones de esos costos y gastos sobre una estructura financiera de empresas como el desarrollo de nuevos productos. En este momento en el que nos encontramos, el país y el mundo están atravesando por una situación demasiado compleja, no solo por el tema sanitario de salud, sino que a su vez en este momento ya estamos viendo todas las consecuencias económicas que se van a derivar producto de la pandemia en la que nos encontramos. Y este escenario no es ajeno para el área de talento humano, porque hoy las gerencias están tomando decisiones a partir de lo que la norma les permite, y digamos que lo que primero ocurrió en Colombia fue tratar de buscar la oportunidad para que las personas que estaban laborando estuvieran en vacaciones. Eso mientras el primer tiempo de la cuarentena obligatoria. Ahora que se extiende esa cuarentena, vemos que se nos complica mucho más la situación. ¿Por qué? Porque hoy hay que tomar otra serie de acciones donde se está buscando preservar, como en todo caso, el empleo, y es de las dificultades que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos unos compromisos y no necesariamente tenemos recursos. Entonces, para eso vamos a conocer un poco más, como nuestro sentido es conocer cuál es el impacto de las decisiones financieras en la estructura de la organización. Pues vamos a hablar un poco cómo es esa estructura financiera. Mire que nosotros hemos planteado en este momento conocer qué es una empresa, cómo nacen las finanzas, de dónde vienen, conocer un poquito la planeación estratégica para luego adentrarnos propiamente a la medición de estas estrategias. Cuando hablamos de finanzas, estamos hablando de tener en cuenta unos factores externos de la economía, como el que estamos viviendo, ¿cierto? Un factor macroeconómico que es cuál es el decrecimiento económico o la desaceleración económica que se va a presentar producto de la pandemia que tenemos, que imposibilita un desarrollo permanente de la organización, ¿sí? Viene de un sistema bancario y una política económica. Mire, voy a hablar de, permítanme, vamos a revisar por aquí en el correo que tenía Nancy por acá y no sé qué más pasó con ella, que no me contestó. Me le mandé un link, pero no me contestó. Ok. Entonces hablamos política económica, pero en este momento hablar de política económica, o sea, aquí ninguna proyección, ni macro ni microeconómica, van a venir a ser suficientes para enfrentar la situación que tenemos, ¿cierto? Que todo lo macro es lo que está por fuera de la organización, todas esas variables del entorno que nos afectan directamente. Y lo micro ya relacionado con aquellas variables específicas de la organización, básicamente centrados en oferta y demanda de bienes y servicios, como lo que estamos poniendo. Entonces, digamos que a dónde vamos a desembocar con esos dos tipos de variables. A trabajar en términos de escasez y de riesgo, que es lo que nos invitan las finanzas. Las finanzas no es otra manera de intervenir esos factores en momentos de escasez, de riesgo y, por qué no, de abundancia, ¿cierto? ¿A partir de qué? De esa información contable, que son todos esos registros de los hechos económicos que se presentan en la organización cotidianamente, con el fin de establecer una medición financiera de esos hechos económicos. ¿Para qué?
para entender cuál es ese comportamiento de la empresa. Es decir, en esa situación de escasez, de riesgo o de exceso de liquidez, si siquiera, si fuera el caso, la empresa tiene que asumir una posición. Entonces ahí es donde las finanzas vienen a intervenir de qué hacer con esos recursos. En otras palabras, las finanzas viene de la economía, porque la economía es la ciencia principal que evalúa esos factores tanto internos como externos, como ya lo decía hace un momento. Para al final del día poder evaluar qué va a pasar con la organización. Y es donde viene el concepto financiero, que se hace preparación y análisis de la información, ya dijimos, de los hechos económicos que están en la contabilidad. Pero se define también cuál es esa estructura de la inversión o del activo que tiene la compañía. Y una vez definida esa estructura, voy a mirar cuál es la forma de financiarme y cómo esa forma de financiar y esa estructura de la inversión o del activo me afectan el desempeño financiero en términos de lograr o no mi propósito, como cuál es la rentabilidad esperada, si está acorde a lo planeado, si por el contrario está muy distante de eso planeado que tengo que hacer, entonces es donde las finanzas nos permiten intervenir. ¿Y qué vamos a intervenir? Vamos a intervenir la empresa. ¿Cómo así que la empresa? Claro, la empresa es un conjunto de recursos. ¿De cuáles recursos? Humanos, técnicos, económicos, que buscan dar un resultado. Vuelvo les digo, en este momento en el que estamos atravesando, todas las empresas tienen unas personas con las cuales resolver una serie de inquietudes de un proceso administrativo que hoy no se está dando y que al final del día que tiene en cuenta unos recursos económicos, que si yo no estoy produciendo es probable que no tenga los ahorros suficientes para asumir esos costos y gastos, sobre todo esos gastos, porque en este momento vamos a ver pues, que no hay costos y otros costos asociados a la producción de la empresa. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el tiempo que dure la intervención del coronavirus. 2, 3 meses, probablemente. Ojalá sea así de corto. ¿Sí? Entonces, en esa administración están ustedes inmersos. ¿Por qué? Porque hay una serie de personas con unas necesidades de las cuales el Estado está diciendo, mire, vamos a protegerlos, vamos a hacer todos los esfuerzos administrativos y económicos, pero la pregunta es, si tienen las empresas el recurso y si no lo tienen, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Y empresas son qué tipo de empresas? Cualquier empresa de cualquiera de los sectores económicos. Recordemos que los sectores de la economía son tres: el sector primario, donde están todas las empresas manufactureras, industrial, extracción básicamente de recursos naturales que se transforman en bienes producidos en cualquiera de estas empresas. Tenemos el sector comercial, bueno, ya viene el segundo sector es el secundario, donde se hace toda la transformación de esos bienes y servicios y se convierten en productos terminados, ejemplo, una chocolatina, ejemplo, una bolsa con leche que empaquetó cualquiera de las pasteurizadoras del país, y por último un sector terciario que es el servicio, ¿sí? Pero a su vez las empresas tienen no solo esa clasificación, sino que también, de acuerdo a lo que hacen, van a ser empresas de tipo lucrativo o no lucrativas. Lucrativas son todas aquellas organizaciones que distribuyen dividendos. Todas las entidades con ánimo de lucro distribuyen dividendos. Y las no lucrativas, aquellas empresas que también desarrollan un objeto social que no está destinado a repartir entre unos socios, pero que también buscan el beneficio para las comunidades. Ejemplo, la Cruz Roja, ejemplo, las fundaciones, una fundación como Pies Descalzos de Shakira, busca tener suficientes recursos para apoyar la educación. De acuerdo con la propiedad y participación, empresas pueden ser de tipo gubernamentales, mixtas o privadas. Una empresa privada, pues todas las que conocemos, el Éxito, Bavaria, Postobón, son empresas privadas. Y una empresa de tipo mixto, tenemos el típico caso de Ecopetrol, que tiene parte de socios privados y parte del Estado. Y una empresa 100% gubernamental, por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín. Es una empresa de tipo gubernamental, es de tipo municipal, porque como me dice es de Medellín, ¿sí? Y una empresa mixta. En el caso del proyecto Hidroituango, hay una mezcla de derechos. Está la Gobernación de Antioquia como ente gubernamental, está Empresas Públicas de Medellín y hay inversionistas privados.
De acuerdo con el tipo de satisfactor que ofrece, entonces decíamos centrados en los sectores económicos, ¿sí? De servicios comerciales o manufactureros, de acuerdo con el mercado que cubre, nacional e internacional, y de acuerdo con el tamaño, micro, pequeñas, grandes y medianas empresas. Mire que en este momento las microempresas y las pequeñas empresas son las que más afectadas están por esta situación. No estoy diciendo que las otras no, pero es probable que las medianas y las grandes empresas tengan una mayor capacidad de tener caja suficiente para soportar esa operación que hoy se está presentando a raíz de esta situación durante un poco más de 2 o 3 meses. ¿Listo? ¿Y por qué es importante ese contexto? Esto es importante porque dependiendo de ello, voy a tener que necesidades más grandes o más pequeñas en términos de recursos. No es que no las voy a tener, simplemente voy a tener mayores necesidades. Volvamos al caso de lo que estamos viviendo. Una microempresa entonces en Colombia se clasifica por tener de 0 hasta 10 empleados, que es lo que está haciendo el Estado, los nuevos decretos. ¿Para qué? Para que el sector financiero amplíe esos créditos que ofreció. Porque si bien la semana pasada y anterior se venían expidiendo una serie de decretos buscando ayudar a estas microempresas, pues cuando llegan los gerentes propietarios a tocar la puerta del sistema financiero, ¿con qué se encuentran? Que no tenían recursos para asignar. ¿Por qué no tenían recursos? Sencillo, por un tema de garantías, por un tema de temor del sistema financiero al prestarle a estas empresas que se van a llevar la parte más difícil de la crisis y que seguramente no van a pagar. Si estamos hablando entonces en Colombia, las empresas se catalogan o por el número de trabajadores o por el valor de los activos, la que primero se compra, ¿sí? Porque hay empresas, por ejemplo, de software que pueden tener de 0 a 10 empleados y en ese sentido catalogarse microempresas y unos activos muy pequeños. Sin embargo, si estamos hablando de una empresa de software especializado, podría tener entonces hasta 438 millones de pesos en activos y podría tener, digamos, 11 empleados. Entonces ya pasaría a la siguiente caracterización. Como les digo, este contexto es importante para conocer qué requisitos voy a tener yo en la empresa, que entre otras cosas van a ser en términos de qué, de más recursos, no es otra manera, ¿sí? En otras palabras más cotidianas, la diferencia entre ricos y pobres radica en qué, en el número de ceros a la derecha que usted tenga, porque todas las organizaciones tienen una estructura similar a esta que tenemos acá, o sea, una estructura funcional definida por 4 áreas principales o 4 funciones. ¿Cómo así? Yo no veo por aquí el área de calidad. Literalmente no la veo, pero está transversal a estas 4 funciones. Cuando hablamos de 4 funciones específicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? A toda esa función que se encarga de elaborar los bienes o realizar todas las actividades para desarrollar los bienes y servicios que se prestan en la empresa, porque yo necesariamente no puedo ser una empresa de producción. Si yo hablo del Grupo Nutresa, Nacional de Chocolates, yo puedo encontrar un área de producción. Pero si yo hablo del Grupo de Éxito, encontraría aquí un área de operaciones donde se encarga de canalizar todos esos recursos que se disponen al usuario. ¿Sí? Esa pues es la diferencia entre una empresa productiva y una empresa de comercial. Y si estoy hablando de una empresa de servicios tipo en Colombia, pues no tendrá también un área de producción, un área comercial, sino que probablemente tendrá un área de operaciones. Entonces, en otras palabras, la función de producción se encarga de garantizar esos bienes y servicios disponibles para comercializarlos. Y viene una segunda función, que es la función de mercado y ventas. Es decir, la función que se encarga de garantizar el ingreso de la compañía con todo su equipo comercial. No es el único, porque si alguna de estas funciones falla, seguramente aquí se va a presentar dificultades. Pero es en el área o la función donde se descarga, si se quiere, toda esta responsabilidad. O sea, ahí que se encarga mercadeo de garantizar la fidelización del cliente para asumir el nivel de ingreso que quiere la compañía. ¿Sí? Luego nos vamos a dar cuenta que los ingresos de una compañía se ven reflejados todos en el estado de resultados, o sea, el único renglón de la empresa que suma siempre serán las ventas. Lo demás, todo será una resta, incluido el personal. Y entonces el personal es un gasto, parcialmente como lo miremos. En el estado de resultados, nosotros vamos de parte del costo o del gasto. Eso es literal. Pero tenemos que convertir esos recursos
en inversiones para poder desarrollar lo demás. ¿Listo? Por su parte, el área de gestión humana, ¿de qué se encarga? De fidelizar a ese cliente interno o a ese personal que esté preparado, capacitado, que esté en el número indicado para poder soportar estas otras tres funciones. De eso se encarga gestión humana, de garantizar el personal adecuado, el idóneo, cuánto es el número, cuál calificado que requiere. Y por último tenemos la función financiera, que es la que se encarga de que estas otras tres tengan los recursos económicos suficientes para poder soportar toda la organización. Entonces, digamos que en el área financiera, ¿qué encontramos? Encontramos el control, encontramos la asignación de recursos y todo aquello necesario para poder garantizar esa operación. Vamos a verlo un poco más detallado. Cuando yo hablo de producción, ya dijimos, todo lo relacionado con producir, materia prima, mano de obra, directa e indirecta, maquinaria, que me pueda garantizar a mí el producto terminado. Como les digo, en el caso de chocolates, la chocolatina del Chocolisto, en el caso de Zenón, las salchichas, el jamón, etcétera, etcétera. En el caso de Bavaria, la cerveza, en el caso de Postobón, la gaseosa. Habíamos hablado hace un momentico de las empresas comerciales, entonces tenían aquí que sus centros de operación, donde van a poder tener toda la comercialización de los productos. Caso tipo Éxito, caso Cacharrería Mundial, Grupo Mundial, Orbis, pues exactamente, toda el área encargada de garantizar esos bienes disponibles para la venta. ¿Por qué? Porque Éxito no produce nada. Así el Éxito tenga marca propia, el Éxito no lo produce. ¿Qué hace? Una maquila que le distribuye, le genera todos esos productos, los elabora bajo su marca y los tiene disponibles para la comercialización. ¿Listo? Igual que de uno no produce nada, que tienen unas alianzas donde hay unos maquiladores con sus marcas propias. Es decir, en el caso de Bancolombia tendremos aquí un área de operaciones. En el caso de la universidad, que tenemos un área de operaciones que tiene los distintos departamentos que hacen posible que este curso se esté llevando a cada uno de sus hogares. Ustedes, por ejemplo, saben que deben hacer unos cursos, que esos cursos tienen un proceso, que es el proceso de una matrícula, entonces es el área de operaciones, ¿sí? Ya se divide en cada uno de los departamentos, pero hace parte de la operación. Entonces, digamos que la misión principal de esta área es que optimizar costos y gastos, tener el nivel adecuado para poder cumplir con ese propósito o servicio, que es el reto más importante que hoy se tienen en las empresas con las condiciones en las que estamos viviendo. ¿Cómo mañana, al salir de esta crisis, vamos a poder hacer que las empresas sean viables? Después de haber estado 3 o 4 meses sin producir, donde igual tienen que asumir unos gastos de personal. Listo. Esta función de ventas no va a tener mucho porque lo habíamos hablado, es la principal fuente de ingresos, o sea, las ventas directamente, donde se ve el resultado del ingreso de la compañía. Agrega valor en la medida en que se tiene el cliente satisfecho, por eso decía, es el encargado de fidelizar al cliente para que genere una recompra con acciones positivas. ¿Listo? Talento humano, ya decíamos, todo lo relacionado con un personal adecuado. Entonces, para eso tengo que hacer selección, tengo que contratar bien, tengo que desarrollar, tengo que capacitar. En otras palabras, todas esas acciones encaminadas a construir valor desde el área de talento humano. Y por último, entonces, la función financiera, ¿de qué se encarga? Ya les decía, de proveer a las otras funciones todos los insumos requeridos para garantizar el desarrollo de la compañía. Es decir, que no solo controla, porque administra recursos monetarios de la empresa, entonces no solo las salidas, sino también las entradas. Si en este momento las compañías no están vendiendo, y por el contrario, unas cuentas por cobrar una cartera, ¿en qué debería estar centrados sus esfuerzos? En buscar que esas cuentas por cobrar efectivamente lleguen a la tesorería. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr que eso se cumpla si en el momento yo soy, por ejemplo, un almacén de textiles, ¿cierto? Que no está dentro de la excepción. Entonces es buscar la manera de gerenciar y cuál es el recurso, porque claro, el textiles no está vendiendo, pero tiene a su vez unas cuentas por cobrar. Y ese proveedor de textiles es su cliente. Entonces es un proceso continuo donde yo tengo que manejar
todas las entradas y salidas de dinero y saber hasta dónde me puedo financiar y administrar el capital que necesita la empresa. ¿Para cuánto tiempo? Para el tiempo que dura la operación. Entonces es medido en términos de tiempo. Si ven aquí cómo vamos encontrando la relación. Por allá ustedes lo han dicho claramente en el foro que estamos realizando, y es que todas las decisiones que se toman en la empresa se van a ver reflejados en los estados financieros. En este otro slide pues tenemos cómo definen las empresas las necesidades de personal. Eso viene definido por la necesidad de lo que quiere alcanzar la empresa. En otras palabras, hacia dónde va la estrategia, se disponen los recursos para poderlos alcanzar. Por eso decimos, tener una adecuada planeación del área de talento humano beneficiará la organización, beneficiará financieramente la organización. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo claro hacia dónde va la empresa, es decir, cuántas unidades voy a producir, cuánto voy a vender, cuántos mercados nuevos voy a acceder, sencillamente a partir de allí voy a garantizar las condiciones del personal en términos de cantidad de personas, cualificaciones y todas las necesidades que permitan soportar esa estrategia. En otras palabras, la columna vertebral que nos da pie al desarrollo de la organización se llama la estrategia. Implícito o explícito, porque puede que por allá voy a mirar a alguno de los compañeros. Supongamos que Lady Juliet, que trabaja en una empresa avícola como ingeniera financiera y que hace el área de talento humano, ella no tiene claro hacia dónde va ella, la empresa también no tiene claro hacia dónde va la empresa, pero puede que ella no tenga literalmente explícito toda la planeación estratégica. No esté, en muchos casos, digamos que hoy la misión y la visión ya se suple un poquito más, ya es claro para las compañías qué hacen y cómo lo van a lograr. ¿Sí? Pero hay otras empresas que probablemente no tengan esto tan estructurado y no hayan definido sus objetivos estratégicos. Supongamos, Lina, Fabiola, con mucho respeto, tú trabajas en una EPS en Ciselena, puede que la EPS no tenga programado explícitamente todos sus objetivos estratégicos, o puede que María Eugenia esté muy desenfocada y todas las empresas donde ustedes trabajan, que son varias empresas representativas, tienen por el contrario esos elementos bien plasmados y definidos en unos planes y proyectos, a partir del cual van a asignar todos los recursos. ¿Para qué? Para que los esfuerzos se puedan encaminar hasta allá. Como les digo, ahorita con el coronavirus, ¿qué pasa con las teorías? Momentáneamente se quedan un poquito fuera de base con lo que está ocurriendo. Pero eso no significa que nosotros como gestores o administradores de las organizaciones tengamos que hacer al lado un poco la teoría. Por el contrario, ustedes como líderes de talento humano, ¿qué tienen que estar haciendo en este momento? Como ya saben para dónde va la empresa, cómo saben hacia dónde se debe comportar en el largo plazo sus objetivos y cuáles son esas estrategias que hoy no van a poder cumplir. ¿Por qué? Por todo esto que está pasando. Tienen que hacer una medición, tiene que ser una auditoría casi que rápida, de inmediato, pues en caliente. No es esperar, cuando hablo de auditoría no estoy hablando de la auditoría de la norma, porque muchas empresas están normalizadas y están en la auditoría de la norma, no. Ustedes al interior del proceso van a evaluar qué tan desviados estamos nosotros con los recursos actuales de poder cumplir esta misión, esta visión. Qué tan desviados estamos de establecer esos objetivos. Y cómo vamos a evaluar el desempeño con el personal que tenemos para saber dónde debemos hacer ajustes. A eso se refiere este esquema que les presento aquí. Pues ustedes tengan aquí unas imágenes distintas a lo que tenemos allá, pero es la misma, porque cargaron otra presentación, no hay problema. ¿Listo? De alguna manera, ¿esto qué nos muestra? Cómo se mueve la compañía, cómo es el ciclo de un negocio, qué soy yo, para dónde voy, cómo lo voy a hacer, qué necesito, cuánto necesito, y al final del día reviso si eso que yo planeé, si estaba bien o si tengo que realizar acciones para corregir las desviaciones. En otras palabras, el ciclo de planeación de la organización o el ciclo de calidad. Cuando hablamos del impacto financiero en la adecuada administración del talento humano, pues es necesario conocer, le digo, cuáles son, qué es lo que vamos a contribuir con las personas, cómo generamos valor y cómo vamos a hacer que esas personas estén fidelizadas.
vuelvo al ejercicio de la actualidad. Hoy lo más fácil para las compañías con el dolor en el alma es suspender los contratos de trabajo, mandar todo el personal de licencia no remunerada. Y la norma autoriza hasta por 90 días, o 150, perdón, y 150, pero en este momento autorizaron por 3 meses. Eso sería lo más fácil para la organización. Dejo de pagar todos los salarios, congelo toda la operación, no tengo recursos y las personas se van para su casa. Supongamos que hasta ahí soluciono lo que se está presentando en la coyuntura y no quedo mal desde lo legal con mis trabajadores. No debería ser, que es lo que está pidiendo el Estado. Sin embargo, mañana, 3 meses después, cuando se reactive toda la economía, ¿qué va a pasar con esas personas? Con toda seguridad, que si hay una oportunidad que alguien le ofrece a esa familia que lleva 3, 4 meses sin ingresos y sin suplir sus necesidades, le ofrece alguna condición de estabilidad laboral, esa persona se va a ir. Entonces, hasta ahí llega toda nuestra teoría de la fidelización, porque hice todo lo que estaba, pero no me alcanzó para garantizar a ese personal. Y ese es el riesgo que está pasando, ¿cierto? Ese es el riesgo que tienen las organizaciones. Entonces, yo como empresa que tengo que tener, y ustedes lo tienen seguramente allá en sus organizaciones, miremos, por ejemplo, Elvis trabaja como psicólogo en una empresa de BPO en el área de desarrollo humano. Entonces, Elvis sabe claramente hacia dónde va la compañía y qué tengo que tener yo dentro del personal. ¿Para qué? Para mantenerlo motivado y que haya la productividad en la línea. Voy a inventarme cualquier cosa, Elvis, que tú estás en una línea de Bancolombia de cobranzas. Vuelva a lo mismo, realidad actual. Sabes las condiciones de tus chicos, trabajas en el desarrollo, todo el tiempo estás trabajando en servicio al cliente y todo lo demás y para que ellos hagan sus logros. Pero resulta que en este momento, ¿cuál es la motivación de esas personas para continuar haciendo su trabajo? Ellos dirán, bueno, pues mejor estar trabajando que estar en mi casa. Desde ese punto de vista vale. Pero ¿con qué argumentos, por más capacitado, por más buenos elementos de desarrollo que tengas con ellos, la cobranza va a ser efectiva? Hay unos factores externos, macroeconómicos, ya lo decíamos, que hacen que las personas, por ejemplo, no vayan a pagar. Entonces, ahí, por más desarrollo que él tenga, por más claro que tenga su estructura, hay que ser flexibles. Entonces, lo primero que tenemos que identificar dentro de ese desempeño es saber hacia dónde va la organización. Por eso hablamos. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo concentro yo los recursos desde el personal? Si hay claridad en los objetivos. Porque en el caso de Elvis, yo no puedo decirle mañana, venga Elvis, yo necesito, en las empresas de BPO tienen una rotación muy importante dentro de su operación. En la mayoría de los casos, por las personas tan jóvenes que se manejan. Ya tendremos oportunidad en otra sección de interactuar un poquito para que me confirmes o me ayudes a desmentir estas teorías que yo percibo desde afuera, Elvis. Entonces, hay una rotación importante. No es porque las personas no tengan claros los objetivos, es porque hay otras razones, y no es de capacitación, y no es de mala selección, no es que hayan fallas en los procesos, es que, por ejemplo, en las líneas de servicio al cliente hay personal muy joven, con unos horarios muy complejos, que al final del día no hay como esa fidelización, entonces mañana se va, ¿cierto? Entonces ahí es donde decimos, ¿cómo estoy en la estructura? Ya tengo clara mi estrategia, pero ¿cómo estoy en la estructura y qué capacidad de toma de decisiones tengo yo? ¿Cuándo esos esquemas realmente apoyan esa decisión? Y me voy para dónde? Para los procesos. Que si esté definido en el proceso, que si no tenga claro en el perfil, no es suficiente para garantizar esa fidelización. Entonces, ¿dónde sigo trabajando? Con las personas. ¿Cuáles son esos roles que quiere la compañía? Pero ¿cuál es el estilo de dirección y cuáles son las condiciones de acuerdo a esto que planeé aquí en la estrategia? ¿Cómo hago en ese mismo ejemplo de Elvis para retener? Que sería la problemática, por ejemplo. Sí, porque él sabe que hay que vincular y entonces empieza a buscar, de acuerdo a los salarios, las condiciones, los horarios, listo, personal joven, me pueden servir bachilleres, alguna capacitación que está entre 2 y 3 meses y empiezan a trabajar en la línea. Y después empiezo a ofrecerle unos estímulos y empiezo a medir. Ahí en la medición sí que hay una cosa bien interesante. Ese tipo de compañías tienen una medición bastante exhaustiva, bastante exhaustiva. Entonces, por ejemplo, hacer un desarrollo con ese personal que está comprometido se vuelve un poco complejo, pero hay que hacerlo.
Y hay otras alternativas, y es la compensación. Entonces hay estímulos no solo por tu trabajo, sino que si cumplen los indicadores y si logras las metas en el caso de recaudos, en el caso de ventas, pues simplemente la compañía, ¿qué va a hacer? Va a poder generar unas condiciones adecuadas para para ese personal que yo voy a administrar. Pero todo eso tiene un control. ¿Y un control cómo? Económico. ¿Sí? En la medida en que nuestro proceso agrega valor, la gerencia va a ser un poco más flexible con nosotros. Pero si el proceso no logramos evidenciar ese valor, que es lo que nos hemos trazado como meta, dentro de este curso va a ser mucho más complejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde lo estratégico? Identificar cuáles son las personas esenciales para el negocio. En esta situación en la que estamos es, bueno, ¿yo con quién me quedo? ¿Qué personal es el último que va a salir? O por el contrario, ¿cómo hago yo para que estas personas todas, por ejemplo, puedan estar haciendo teletrabajo? Eso sería lo ideal en el momento. ¿Cuáles son esas estrategias que yo hoy tengo? Si tengo conectividad, una cosa bien particular, por ejemplo, en ese mismo caso, los call centers, que son tan normativos que no pueden entrar en el celular al puesto de trabajo. Hoy les han permitido a algunos funcionarios, dependiendo de la función, irse a hacer teletrabajo desde la casa. ¿Por qué? Porque las condiciones así están. Entonces, por eso era que les decía que la teoría que teníamos hasta hoy, hasta el marzo primero, pues cuando el mundo empieza a colapsar con el virus, se va a replantear. No se va a caer, se va a replantear. ¿Sí? Y se tienen que trabajar, definir nuevas estrategias. Hoy que vemos, muchos de ustedes seguramente están haciendo teletrabajo. ¿Qué estamos viendo? Que va a haber una serie de gastos fijos que ya no van a ser necesarios en la compañía. Entonces hay que mirar cómo entonces buscar las condiciones, porque muchas de aquí, seguramente muchas personas van a hacer teletrabajo, si no tiempo completo, por lo menos 2 o 3 días a la semana. Y definir cómo esos recursos necesarios la compañía lo otorga para poder hacer esa implementación de la estrategia. Entonces, esta es la relación realmente que tenemos entre la planeación de la organización, por eso estratégica en todo, y la planeación estratégica del área de talento humano. Si nosotros no tenemos esto estructurado, medido, cuantificado, y somos capaces de agregar valor, la organización no nos va a generar a nosotros ningún giro distinto al que al operativo. Miren que la lectura que vamos a hacer complementaria esta semana hacia allá nos lleva a que el área de talento humano debe ser un poco más estratégico y desligarse un poco de la operación. No estoy diciendo con esto que la operación no sea importante, hay que hacerla, es importante, hay que tenerlo, pero que los gerentes de talento humano deben trascender un poco más allá, hacer que esta parte cuantitativa seamos capaces de valorarla desde todo eso cualitativo que hacemos en la empresa. Este otro esquema es el direccionamiento de la empresa, el direccionamiento estratégico en términos de monetarios, de recursos. ¿Por qué? Vamos a lo mismo. La parte estratégica está ¿dónde? Está en la línea de tiempo, lo más grande, lo macro, el tiempo, 5 o 10 años. Recordemos que anteriormente se le ponían unos tiempos de vigencia con la intención de hacer este plan operativo más fácil. Pero hoy, ¿qué es lo que yo sé hacer como compañía? Atender servicios de BPO, o en el caso de la compañera, ¿dónde estaba por aquí? ¿Dónde estaba? Se me olvidó. La compañera de la Huevo Lady. La empresa avícola, ¿qué hace? Vende huevos. Oliva, como ingeniera industrial, ¿qué hace? Administra el personal en la empresa minera, y así sucesivamente. Ana Milena trabaja para esa constructora de empresas públicas, donde debe responder también por el personal en talento humano. Magda, psicóloga, hoy labora como independiente, como jefe de talento humano. En esa compañía donde ella esté, todos van a tener unas condiciones de mediano y largo plazo. Y ese mediano y largo plazo, ¿ya qué hicieron? Definir esos objetivos. Cada periodo que tengo que hacer, y ustedes me dirán, mi misión es disminuir, por ejemplo, los índices de rotación de la compañía. Perfecto. Mi misión será mejorar la accidentalidad de la empresa. Cualquiera de ellas está donde está aquí,
táctico, dentro de ese plan táctico que tenemos, esas empresas que están en programas, por ejemplo, cero accidentes, las mineras, todas ellas, ¿qué tienen que hacer? Una serie de trabajos exhaustivos para poder conseguir ese propósito. ¿Y cómo lo hacen? Con ese plan operativo. Ese plan operativo es que la gerencia del día a día. ¿Y se mide a través de qué? A través de presupuesto. ¿Por qué? Porque yo todo esto que tenía aquí lo desglosé como compañía en unas actividades que tienen unos recursos por los cuales yo debo responder, ¿sí? Entonces, este es de alguna manera el esquema que tiene la compañía hoy por hoy. ¿Qué va a pasar una vez entremos de esta situación? Este presupuesto cada vez va a ser más exigente en control de costos y gastos y más agresivo en términos de ventas. Eso es lo que seguramente va a pasar. ¿Por qué? Porque los empresarios hoy están dejando de percibir recursos a partir de lo que desarrollan en la compañía, ¿sí? Entonces, lo que teníamos para esta primera semana es el contexto de la organización. Hablar del área de talento humano, hablar del área de talento humano, hablar de cada una de las funciones que tiene la compañía, conocer un poco más el proceso. Estamos haciendo el debate sobre cuáles son esas condiciones que debe tener la empresa, ¿cierto? ¿Cuál es esa relación entre el área de talento humano y las finanzas de la compañía? ¿Cuál es ese impacto de lo que tenemos? ¿Cómo nosotros vamos a convertir esos recursos de la empresa en oportunidades en el mercado, en el mediano y largo plazo? ¿Cómo ese proceso administrativo va a desarrollar relaciones duraderas para que esos objetivos y esos recursos se consigan de acuerdo a lo definido? ¿Cómo voy a moldear, remodelar, repensar el negocio todos los días para producir un desarrollo más satisfactorio? ¿Cómo así un desarrollo más satisfactorio? Desde mi área, estar concentrado en cada una de los procesos de cara a esos recursos o esos beneficios que tenemos que hacer. ¿Listo? Recordando entonces, ¿qué más tenemos esta semana? Entonces, esta semana nosotros estamos realizando toda la unidad 1, como dijimos, conocer la empresa, cómo se relaciona cada área de la empresa con la parte financiera y transversal al área de talento humano, desarrollar las actividades que tenemos allá dentro de nuestra jornada de trabajo, pues el foro de Conozcamos, que ya lo hicimos, las actividades del curso que se tienen esta semana. La invitación no es solo a realizar las actividades relacionadas con la actividad evaluativa, sino también estar pendientes de esas actividades complementarias que tenemos, ¿cierto? Digamos que en este momento estamos haciendo un recuento de ese análisis de esa presentación que teníamos allá, el foro que también estamos participando cada uno, los cuestionarios, y quiero tan amable que le demos esa importancia relacionada con esa lectura complementaria. ¿Cuáles son esos aportes teóricos conceptuales a la dinámica de la gerencia del área de talento humano? Y digamos que básicamente en la lectura complementaria, ¿qué es lo que quiero? Es invitarlos a avanzar un poco más en esa gerencia estratégica del área de talento humano, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver qué es lo que está pasando en prácticas empresariales relacionadas con la estrategia organizacional y talento humano de muchas organizaciones a nivel local e internacional, de tal forma que nos muestran que la gerencia de recursos humanos no se debe centrar en actividades específicas, importantes, por supuesto, la operación es muy importante, ya les decía, contratar bien, hacer la seguridad social bien,
hacer las actividades de bienestar bien. Eso es importante, hay que hacerlo, sino cómo la gerencia de talento humano va a agregar valor a la organización. Como les digo, en este momento en el que estamos pasando por la situación caótica que atravesamos los seres humanos, es necesario retomar y revisar cómo la organización va a afrontar ese desafío a partir del liderazgo que ejerza. Y el liderazgo no es solo en la parte productiva, en la misional. El liderazgo es en todas las áreas de la organización. Por eso, talento humano juega un papel fundamental. ¿Cuál es esa importancia y cómo le va a agregar valor a la gerencia, a la organización, para que a través del personal que tiene, los recursos que hoy tiene, va a poder avanzar y trascender? ¿Sí? Entonces, finalmente, esta es como la invitación de los compromisos de la semana, estar muy atentos a cualquier inquietud que tengan, para que me la hagan saber, por favor, cómo nosotros vamos a podernos soportar. El área de talento humano, como área más nueva, es llamada a replantearse y construir cada vez todo lo que allí se deriva. Es un área que de pronto no se trabaja mucho en investigación. Ustedes con su trabajo de grado, que no recuerdo si la pueden hacer el tipo monografía, sería interesante trabajarlo desde allí, ¿sí? Y vamos a entrar en las unidades siguientes, la unidad 2 y 3, a hacer una revisión propiamente de los temas financieros, o sea, comprender cuál es la estructura financiera de una organización. No para que seamos expertos ni vayamos a reemplazar al personal de contabilidad, no estamos diciendo eso. Ustedes como gerentes de talento humano necesitan conocer cómo es que hoy van a dar respuesta ante esas necesidades que les, valga la redundancia, perdón, que les plantea la organización. Entonces, Lina, ¿cómo vamos a reducir los costos del personal? Ya no vamos a tener recursos destinados a las actividades de bienestar, porque esos gastos no los puede soportar la compañía. ¿Cómo está el presupuesto de su área? Vamos a conocer un poquito a profundidad. Yo sé que ustedes, la mayoría de los que trabajan en el área, lo han hecho. Lo que de pronto no están muy familiarizados es con qué, con estar haciendo la lectura propiamente dicha de unos estados financieros. Entonces, en la última unidad, por eso nosotros vamos a conocer cuáles son los estados financieros básicos, qué es un estado financiero, qué es el estado de la situación financiera o balance como lo conocimos. Vemos ventajas. Hay muchos de ustedes que son administradores, contadores, ingenieros, que todo ese conocimiento se va a poner al servicio del curso. Yo voy a subirles esta presentación entonces para que la tengan y vamos a mirar cómo resolvemos la falla técnica para que el jueves nos veamos por la plataforma de jueves. Feliz noche, que estén bien, gracias.